Pasé 14 años criando a los hijos de mi hija. Renuncié a mi jubilación, a mi pisito, a mis aficiones y a la mitad de mis amigos para criar a los hijos de mi hija. 14 años de pañales, proyectos científicos, brazos rotos y moños de ballet. Entonces encontré un bulto. Etapa 3. Le dije suavemente esperando un abrazo. Ni siquiera se inmutó. Deberías contratar a una enfermera, me dijo. Eso era todo. Así lo hice. Y cuando mejoré, lo reescribí todo. Mi voluntad, mis deseos, mi definición de familia. ¿Y Rachel? No recibió nada más que una nota en el cajón que nunca abrió. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana, y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Recuerdo cómo olía la cocina aquella noche, a jabón de limón, a ajo de las sobras y un ligero olor a quitaesmalte de uñas, ya que Mia había tirado un bote mientras se hacía la pedicura en el suelo de baldosas. La casa no era mía, no técnicamente, pero todo en ella había sido tocado por mis manos. Había limpiado esos suelos, llenado esos armarios, doblado esas mantas. Durante 14 años. 14. Me mudé cuando Mia acababa de nacer y Caleb apenas había salido de preescolar. Rachel me había llamado llorando aquella noche. Su niñera había dimitido, tenía citas en el juzgado, trasnochaba, tenía plazos. Es solo hasta que los niños sean un poco mayores, mamá. Solo hasta que me ponga al día. ¿Por favor? Por supuesto que dije que sí. Empaqué mi apartamento, guardé los muebles. Me mudé a la habitación de invitados, la que tenía corrientes de aire y la puerta sin cerradura. Me dije que era temporal. Temporal duró 14 años. El bulto era pequeño al principio. Justo debajo de la piel, cerca de la costilla. No lo habría notado si no hubiera estado frotándome loción sobre un hematoma por haberme golpeado de nuevo con el mostrador de la lavandería. Esperé una semana. No dije nada. Rachel tenía un caso importante. Caleb tenía exámenes parciales. Mia estaba ensayando para su recital de primavera. No quería armar jaleo, pero el dolor crecía. Y cuando entré en la consulta del médico, ya lo sabía. Etapa 3. Agresiva. El tratamiento sería duro. Conduje a casa en silencio. Hice la cena. Pollo asado, judías verdes, puré de patatas. Puse la mesa. Esperé a que los niños subieran. Rachel estaba hojeando los correos electrónicos en su teléfono. Hablé suavemente. Encontré un bulto. No levantó la vista. Sus dedos siguieron desplazándose. Lo intenté de nuevo. Es cáncer, Rachel. Hizo una pausa, no en estado de shock, sino como si estuviera ajustando mentalmente su agenda. Oh, dijo ella. Oh, no, mamá. Bueno, necesitarás ayuda. Deberías contratar a una enfermera. No tengo el ancho de banda para esto. Parpadeé. ¿Perdona? Finalmente levantó la vista. Es que tengo mucho trabajo y los niños no pueden faltar al colegio. No puedo permitirme que se retrasen. ¿Lo entiendes, verdad? Lo dijo tan rotundamente, como si me estuviera dando una lista de la compra. No el diagnóstico de su madre. Solo necesito concentrarme, añadió. Estarás bien, ¿verdad? Siempre has sido fuerte. Asentí con la cabeza. Ni siquiera recuerdo haberme levantado. Solo recuerdo que me acerqué al lavabo, abrí el grifo y dejé que el agua ahogara el sonido de los latidos de mi corazón. Esa noche me conecté a Internet. No lloré. Busqué enfermeras oncológicas a domicilio. Encontré una lista. Escaneé los perfiles. Uno destacaba Inés, sonrisa amable, ojos amables, 22 años de apoyo en cuidados paliativos y quimioterapia. Dominio del español y del duelo. Su biografía terminaba con: cuido a los pacientes como lo haría con mi propia madre. Hice clic en contacto. Inés vino 2 días después. Trajo magdalenas caseras, arándanos. Dijo que no le gustaba aparecer con las manos vacías. Entró en aquella fría habitación de invitados, miró a su alrededor y dijo: esto no parece un espacio de curación, lo arreglaremos. Trajo su propia lámpara.
una pequeña, de luz amarilla suave con una base floral. Dobló mi pijama. Colocó los calcetines. Cuando lloré en silencio contra la almohada durante la segunda sesión de quimioterapia, me cogió la mano. Rachel no entró ni una sola vez en la habitación. Caleb llamó a la puerta una noche. «¿Abuela? ¿Estás bien?» Mentí. «Solo cansada, cariño». Hizo una pausa. «Ahora siempre estás cansado. Me estoy haciendo mayor». Entró en la habitación, miró la vía intravenosa, el bol de hielo con limón de la mesilla de noche, y me abrazó con tanta fuerza que creí que se me iban a caer las costillas. A la mañana siguiente, Mia dejó un dibujo junto a mi cama. Una figura de palo con una bufanda y un corazón que decía: «Abuela, eres más fuerte que Superman». Rachel nunca mencionó la bufanda. Ni una sola vez dijo la palabra cáncer. Empezó a mandarme mensajes en vez de hablarme, enviando recordatorios de citas, listas de la compra. En una ocasión, me envió un número de teléfono. Este centro de cuidados paliativos podría ayudarme cuando empeore. Inés trajo un pañuelo de seda y se ofreció a envolvérmelo. «Es suave», dijo. «No irrita». Habló como si yo fuera alguien digno de consuelo. Me llevó a todas las citas. Se sentó con cada resultado de laboratorio. Me cambió la ropa de cama sin que se lo pidiera. Ni una sola vez apartó la mirada cuando vomité, cuando lloré, cuando no podía levantarme de la cama. Una noche, estaba tumbado en la cama, demasiado débil para moverme, y oí risas en el piso de abajo. Rachel tenía amigos, copas de vino, música animada. Inés se sentó a mi lado y me metió la sopa fría en la boca. Susurré. Yo crié a sus hijos. 14 años. Nunca pedí nada. Inés no dijo nada, pero su mano, cálida y firme, no se separó de la mía. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Cambié mi testamento. Me fui. Nada para Rachel. Un fondo universitario para Caleb y Mia, en un fideicomiso al que podrían acceder cuando cumplieran 18 años, independientemente de la implicación de su madre. La casa, la cuenta bancaria, las joyas de mi madre, todo, a Inés. No por rencor. Fuera de la verdad. Porque cuando necesité amor, Rachel me dio una enfermera. Y cuando necesité que me echaran una mano, Inés me la echó. Los días pasaron entre bolsas de suero, trozos de hielo y un doloroso silencio. A la cuarta semana de tratamiento, ya podía valerme por mí misma, aunque no por mucho tiempo. Las náuseas venían en oleadas. Me dolían los huesos. Mi piel se había vuelto pálida y pastosa. Mis uñas se volvieron quebradizas. Parecía un fantasma de la mujer que solía cantar nanas y doblar tortitas con forma de animal. Rachel aún no había dicho la palabra. No, cáncer. No, lo siento. Ni una sola vez. ¿Cómo lo llevas, mamá? En cambio, empezó a referirse a mí en tercera persona, como si yo no estuviera en la habitación. Por los niños. No entres en la habitación de la abuela. Está descansando. A los amigos por teléfono. Está pasando por algo, pero ahora tiene apoyo. Al chat de su grupo de trabajo. Dijo una vez en voz alta mientras lo tecleaba. No te preocupes, ahora mi madre tiene una enfermera. Gracias a Dios. Una noche, Inés me ayudó a bajar las escaleras. Quería sorprender a los niños. Solo sentarme con ellos mientras comían. Nada grandioso, solo la comodidad del aire compartido. Inés me sostuvo con su brazo alrededor de mi cintura como si fuera un andamio. Llegamos al comedor. Me senté a la cabecera de la mesa, en la silla que no había tocado en 2 meses. Mia levantó la vista. «Abuela», le brillaban los ojos. A Caleb se le cayó el tenedor. «Te toca». Por un momento, sentí que el amor aún vivía allí. Entonces entró Rachel. Se paró en seco al verme. «Oh, estás fuera de la cama». Sonreí suavemente. Solo un rato. La voz de Rachel se redujo a un murmullo de advertencia. «Ojalá me lo hubieras dicho. Los niños tienen exámenes mañana. Esto podría ser molesto para ellos». Parpadeé. «¿Molesto?» Ella se inclinó.
Por favor, no los asustes. Miré a mis nietos. Sus sonrisas eran amplias, sus ojos brillantes. Nada en ellos parecía asustado. Recién visto. Pero Rachel los llevó a la cama temprano esa noche, alegando que mañana empiezan temprano. Inés me siguió con mi medicación para el dolor y una manta nueva. No me preguntó qué había dicho Rachel. Se limitó a ayudarme a tumbarme, a mullirme la almohada y a susurrarme. Hoy lo estás haciendo mejor. No dejes que te haga sentir invisible. Cerré los ojos. Y lloró en silencio en la oscuridad. 14 años. Le había dado a Rachel todo lo que tenía. Pagué la guardería de los niños. Hizo a mano el primer disfraz de Halloween de Mia. Un abejorro con alas que realmente revoloteaban. Enseñé a Caleb a atarse los zapatos, a multiplicar, a montar en bici. Cuando Rachel se fue a Tokio por un acuerdo con un cliente, me quedé 3 noches despierta con Caleb cuando tuvo la gripe, sujetándole la frente mientras le ardía. Nunca pedí el alquiler. O pago. O reconocimiento. Solo un lugar en la familia que había ayudado a construir. Pero aquel lugar había sido repintado, amueblado de nuevo y cerrado como una habitación que ya nadie visitaba. 2 semanas después de mi diagnóstico, Rachel cumplió 45 años. Se organizó una fiesta. Alquiló un local en el centro. Aperitivos, barra libre, un cuarteto de cuerda en directo. No me invitaron. Caleb vino a mi habitación la noche de la fiesta, tímido e inseguro. Quería quedarme contigo, dijo. Lo sé, cariño, susurré, tirando de él en un abrazo. Anda, diviértete. Rachel ni siquiera me mencionó la fiesta. No preguntó si estaría bien sola en casa. Ni siquiera me dejó un trozo de tarta. Encendió una vela. Puso música suave. Se sentó a mi lado con un tazón de caldo caliente y una sonrisa tranquila. No te has perdido nada, dijo. La miré y me di cuenta. No se refería a la fiesta. Se refería a la hija que nunca me vio. A la 5ª semana de quimioterapia, empecé a recuperar el apetito. El color volvió a mis mejillas. Podía estar de pie más tiempo. Caminar un poco. Inés aplaudió suavemente la primera vez que llegué al buzón yo solo. Es como volver a tener primavera en las piernas, dijo. Rachel no se dio cuenta. Estaba demasiado ocupada planeando un retiro de trabajo de 1 semana en Napa. Una noche, Rachel llamó a la puerta de la habitación de invitados, no para preguntarme cómo estaba, sino para decirme que la limpiadora vendría mañana y que guardara todo el material médico que pudiera molestarla. No quiero asustarla, volvió a decir, como si el miedo fuera culpa mía, como si la enfermedad fuera un estado de ánimo que pudiera ajustar. Cerró la puerta antes de que pudiera contestar. Me quedé sentada, sujetando el pañuelo que Inés me había atado aquella mañana. Me sentía como una paciente en un hospital sin historial. Inés empezó a llamarme mamá de. Dijo que le recordaba a su propia madre, que había fallecido 1 década antes de cáncer de mama. Trajo sopa de casa. Enseñó a Mia a hacerse trenzas una tarde. Le enseñó a Caleb un truco para recordar las tablas de multiplicar. Rachel se dio cuenta. Una vez. Te estás poniendo cómoda, le dijo a Inés con voz llana. Inés no respondió. Solo sonrió y volvió a doblar la colada. Esa noche, saqué el testamento del sobre. Lo miré por encima. Lo volví a doblar. No me sentía culpable. Solo claridad. Rachel me envió un mensaje una mañana. Solo comprobaba. El seguro cubre a la enfermera, ¿verdad? Ningún saludo. Ningún ¿cómo estás? Solo dinero, logística, imagen. No respondí. Reenvié el texto a mi abogado. Esperé a tener fuerzas para moverme sin ayuda. Luego, lentamente, empecé a hacer las maletas. No solo ropa, pero fotografías, cartas, joyas heredadas de mi abuela, la caja de madera tallada que Robert me había regalado en nuestro 20º aniversario. Inés ayudó, con delicadeza y sin hacer preguntas. ¿A dónde irás?, preguntó una vez. Sonreí. Algún sitio tranquilo, con un jardín, quizá un columpio en el porche. Ella asintió. Te lo mereces.
Hice un pastel de durazno, el favorito de Caleb. Lo dejó en el mostrador con una nota. Para mis abejitas. Estudiad mucho. La abuela os quiere. Luego subí las escaleras. Deslizó una carta en el cajón de la habitación de invitados que Rachel nunca pisó. Gracias por el techo. Te di 14 años. Me diste un número de teléfono. Así que dejé mi legado a alguien que se quedó. Luego me fui. No con ira. En paz. Comenzó con una llamada telefónica que terminó en lágrimas. Rachel siempre había sido fuerte, al menos exteriormente. Eficiente, rápida, despiadada incluso, cuando se trataba de su trabajo. Pero esa noche, parecía tener 17 años otra vez, con pánico, frágil. Mamá, no puedo hacer esto sola. Acababa de tener a Mia. Caleb apenas tenía 3 años. La niñera se había marchado, una pelea por el horario o el sueldo, nunca lo supe del todo, y Rachel intentaba compaginar las bolsas de los pañales con los informes jurídicos, las conferencias telefónicas con las horas de la siesta. Me acababa de jubilar. Llevaba 41 años enseñando en tercero de primaria. Apenas había deshecho la maleta de un crucero que hice para celebrar que había cerrado la puerta de las aulas para siempre. Pero la jubilación parecía pequeña comparada con la angustia de mi hija. Solo necesito ayuda durante unos meses, dijo. Solo hasta que me recupere. Le dije que sí antes de que terminara la frase. Dejé mi soleado apartamento lleno de libros en 3 días. Guardé todos mis recuerdos en cubos de plástico. Le dije al casero que volvería en primavera. Incluso dejé mi tetera favorita al fuego, pensando que volvería antes de que brotaran los tomates de verano. Nunca conseguí volver. La habitación de invitados de Rachel se convirtió en la mía. No tenía armario, así que guardaba la ropa doblada en cestos. El colchón era viejo, la pintura estaba desconchada, pero lo hice funcionar. Porque estaba ayudando, porque creía, como cualquier madre, que el sacrificio era una forma de amor. Caleb se aferraba a mí como si fuera lo único estable en su pequeño universo. Lloraba menos cuando lo mecía. Dormía mejor cuando tarareaba canciones de cuna. Sus primeras palabras después de mamá eran gama, porque Rachel rara vez estaba en casa para oírlas. Mía era diferente. Nació enfadada con el mundo, con cólicos, ruidosa, siempre luchando contra el sueño. Pero en mis brazos se ablandó. Se acurrucó contra mi pecho como si recordara algo más antiguo que el tiempo. No me importaban los pañales, las fiebres nocturnas, el desorden. Yo era bueno en esto. Había pasado 4 décadas enseñando a niños. Tenía una paciencia de la que Rachel carecía. Y ella lo sabía. Gracias a Dios por ti, decía, entrando por la puerta principal a las 19:30. No podría hacer esto sin ti. Lo decía en serio. En ese entonces. Vendí el condominio después de 2 años. Se suponía que iba a ser temporal, pero Mia había empezado preescolar y Rachel necesitaba ayuda con las recogidas y las meriendas extraescolares. No puedo permitirme horas de guardería más allá de las 3, dijo. Y te quieren más que cualquier canguro. Asentí. Puse el piso en venta. Me dije que ya era hora de simplificar. Nunca volví a ver el océano después de eso. Los pocos ahorros que tenía para la jubilación, los utilizaba cada vez que se rompía algo. El lavavajillas, la cuna, las botas de fútbol, los trajes para el recital. Me dije que no importaba. Tenía todo lo que necesitaba. Pero cuanto más daba, menos parecía existir. Rachel empezó a escalar. Se hizo socia de su bufete. Empezó a volar a conferencias. Empezó a organizar almuerzos de mujeres de la ley y unirse a las juntas. Compraba zapatos nuevos cada 2 semanas. Comestibles orgánicos. Retapizó el salón. Empecé a notar un cambio. Dejó de dar las gracias. Empezó asumiendo que los almuerzos estarían empaquetados, la colada hecha, los permisos firmados. Una vez, cuando me fui a una cita con el dentista y me olvidé de mandarle un mensaje, me mandó un mensaje. Tienes que ser más comunicativo. No puedo llevar un bufete y gestionar también tu agenda.
Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Tu horario. Durante una de las fiestas de Rachel, un invitado me confundió con el personal. ¿Podría traer más hielo? Preguntó señalando el cubo del vino. Miré a Rachel. Esperé a que corrigiera a la mujer. No lo hizo. Seguía hablando, con la mirada al frente, las manos gesticulando sobre las copas de champán. Traje el hielo. Más tarde, se rió de ello. Eres tan eficiente, mamá. Diriges esta casa como una máquina. Me mantuvieron atada. Caleb empezó a llamarme desde el colegio cuando necesitaba ayuda con los deberes, incluso antes de que Rachel llegara a casa. Mia se metía en mi cama cuando tenía pesadillas. Yo era su brújula, la persona a la que acudían cuando todo lo demás giraba demasiado rápido. Pero incluso ellos empezaron a reflejar el tono de Rachel con el tiempo. Mamá dice que no deberías comer tanta sal, dijo Mia una vez en el desayuno. Mamá dice que deberías dormir más la siesta, añadió Caleb, con las cejas fruncidas. Inés me diría más tarde. Hasta los niños aprenden a hacerse eco de la negligencia cuando creen que es normal. Al principio, llevaba un diario. Traté de seguir mis días, recordar quién era fuera de casa, fuera del cuidado, pero las páginas se hicieron más cortas. Luego se detuvieron por completo. Mis amigos dejaron de llamarme después del 6º año. Me perdí 2 funerales, 3 bodas. No me di cuenta. Siempre estaba haciendo recados, recogiendo la ropa de la tintorería, horneando para la venta de pasteles. Dejé de teñirme el pelo. Dejé de comprarme ropa. Me dije, estás ahorrando dinero. Estás ayudando. Eres útil. Pero no estaba viviendo. Me colocaron como a un mueble. Movido cuando convenía. Desempolvado para exponerlo. Y al final, ni eso. Cuando Caleb ganó su premio de matemáticas de secundaria, fui yo quien le ayudó a estudiar todas las noches durante 2 semanas. Rachel publicó una foto de él con el pie de foto. Tan orgulloso de mi pequeño genio. Todo él. Cuando Mia ganó su concurso de baile, yo estaba entre bastidores arreglándole el pelo y calmando sus nervios. Rachel cogió el trofeo para la foto. Se colocó detrás de Mia. Publicado. Me, Proud Mom Moment. No mencionaron mi nombre. Ni una vez. No fue una fuerte explosión. Solo otro martes ordinario. Rachel llegó tarde a casa. Dejó su bolso en la encimera. Me vio sentado a la mesa con una taza de té. ¿Sigues levantada? Asentí con la cabeza. Solo pensaba. Suspiró. ¿Puedes acordarte de llevar el almuerzo de Caleb a la escuela mañana? Olvidé empacarlo. Tengo quimioterapia a las 8 de la mañana. Oh, cierto. Una pausa. ¿Puede hacerlo Inés? La miré fijamente. ¿Quieres decir si mi enfermera puede llevar a tu hijo a la escuela para que no tengas que perderte una reunión? Ella parpadeó. No lo hagas, mamá. No lo hice. No en voz alta. Pero algo dentro de mí empezó a ponerse de pie. Ese fin de semana, llevé a Mia a una fiesta de cumpleaños. Inés se ofreció, pero le dije que no. Quería dar un último paseo en coche con la niña a la que una vez acuné hasta que se durmió. Mia se sentó en el asiento trasero, tarareando. En el semáforo, se inclinó hacia adelante. «Abuela, cuando sea mayor, quiero ser como tú». Tragué saliva. La miré a través de la puerta mosquitera. Tranquila, firme. «Tienes razón», dije. No la tenía. Dio un paso adelante. «No me dejaste nada». Sacudí la cabeza. «Te di todo durante 14 años. Tú me diste silencio. ¿Esto es venganza?» «No», le dije. «Esto es descanso». «Estaba ocupada», dijo. «Tenía un trabajo, construí una vida. Nunca lo entendiste». Asentí con la cabeza. «Yo también construí una vida. Solo que nunca miraste hacia abajo lo suficiente para ver que estabas parado sobre ella». Abrió la boca, pero cerré la puerta, en silencio, con cuidado. Finalmente. Es extraño, la forma en que el silencio puede sentirse lleno. La casita es pequeña, solo 2 habitaciones, un baño,
Un porche que gime cuando me muevo en la mecedora. Pero me retiene como ninguna casa lo ha hecho nunca. Ni siquiera en la que pasé 14 años, fingiendo que era mi hogar. Aquí, yo no soy la ayuda. No la niñera. No es la solución de última hora. No solo mamá. Soy Diana. Me despierto con el sonido de los pájaros y el silbido de mi tetera, la misma que empaqué del piso que dejé hace años. Inés la encontró en la caja de la mudanza y se rió al verla. ¿Todavía funciona?, preguntó. Igual que yo, dije. A veces nos sentamos, Inés y yo, a tomar el té con calma. No hay agenda, no hay horario, no hay expectativas veladas, me trae recetas, horneamos. A veces simplemente nos sentamos. Nunca me llama mamá, pero de alguna manera, ella es más hija de lo que Rachel nunca fue. Caleb me envía listas de libros y notas de exámenes. Entró en la colocación avanzada, escribió: Me enseñaste a pensar, abuela, eso nunca desapareció. Mía envía dibujos. Esta semana era un girasol con un corazón en el centro. Escribió: Esta es para tu porche. Lo colgué junto a la ventana. Todas las letras terminan igual. Te quiero. Te echo de menos. Te respondo siempre. Nunca falta una semana. Nunca faltaré. No pregunto por Rachel. Me enteré a través de un amigo, un viejo vecino que todavía se encuentra con ella en la tienda de comestibles, que Rachel vendió la casa. Redujo el tamaño. Algo sobre el mercado. Algo sobre el estrés. Nunca se disculpó. Nunca escribió. Nunca me preguntó si estaba bien. Pero no pasa nada. Porque las disculpas solo importan cuando cuestan algo. Y Rachel nunca pagó con nada más que indiferencia. Horneé su flan favorito. Nos sentamos en el porche, dos mujeres que no debíamos conocernos, sonriendo como si siempre nos hubiéramos conocido. Abrió mi tarjeta y la leyó despacio. Salvaste algo más que mi vida. Salvaste lo poco que me quedaba de mí mismo. Parpadeó con fuerza. No me hagas llorar, dijo. No me debes lágrimas, le dije. Me has dado años. Mi abogado envió la confirmación. Todo está en orden. Inés es el dueño de la casa. Los ahorros, las herramientas de jardín y los viejos álbumes de fotos y los pendientes de perlas que una vez pertenecieron a mi abuela. Los fondos para la universidad de Caleb y Mía están totalmente asegurados contra interferencias. ¿Y Rachel? Nada. Ni un céntimo. Ni un plato. Ni siquiera una mención en la cláusula de legado. Lo debatí durante un tiempo. Pero luego pensé, me dejó fuera de su vida. Es justo que le devuelva el favor. Escribo lo que quiero. No es lo que me piden. No es lo que se espera de mí. Y firmo cada página con mi nombre. Diana. Profesora jubilada. Abuela. Superviviente. Mujer de su propia historia. Hay quien dice que el legado es sangre, que es herencia, que es quien comparte tu apellido y quien se sienta a tu lado en las fiestas. Se equivocan. Legacy es quien aparece cuando las luces están bajas, que te trae sopa cuando eres demasiado débil para pedirla, que no se inmuta ante tus cicatrices, que dice, me quedaré, y lo hace. Mi legado no vive en la mujer que me dejó para que Google me cuidara. Vive en la mujer que me ayudó a levantarme. Vive en los niños que crié, que siguen llamándome abuela incluso cuando su madre se calla. Vive en la tranquilidad de esta casa de campo, en cada girasol en flor pegado a la ventana. Y vivirá mucho después de que me haya ido. Es por la tarde. La luz se filtra a través de las cortinas de encaje, calentando la mesa donde se enfría una tarta junto a un cuaderno. Me siento en mi mecedora, pies arriba. Respiración suave. Ningún peso sobre mi pecho. Inés zumba en la cocina. El olor a canela me envuelve. Sobre la mesa hay una carta de Mía. En la parte de atrás, en crayón azul. Cuando sea mayor quiero ser como tú. Sonrío. No es amargo, no es triste, solo lleno. Porque finalmente me elegí a mí mismo. Y por una vez, fui suficiente. Y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en comentarios. Gracias.